edad. Porque cuando yo salgo del colegio, voy a hacer un mini resumen, cuando yo salgo del colegio yo dije, listo, prueba superada, ahora yo soy una gran comunicadora, porque ya había superado mis miedos, era la animadora oficial del colegio, entro a estudiar periodismo y creo que fue el segundo año de la carrera, me pasaron dos cosas muy traumatizantes, la primera fue la clase de televisión, teníamos clases de televisión donde te enseñaban todas las técnicas televisivas y había que crear un programa de televisión ficticio donde todos íbamos a hacer todas las labores. Y en algún momento me toca ser la animadora de ese programa de televisión ficticio. Y cuando termino de animar, mi profesor, que en esa época era un periodista supremamente conocido porque tenía un programa muy famoso de televisión, me dice, Dani, lo siento mucho, pero tú nunca vas a poder salir en televisión porque eres cero telegénica. Telegénica es lo mismo que no ser fotogénica, pero en cámaras de televisión. Y yo así como, ok, bueno, no era tanto mi aspiración, pero ya era como un poquito, me cortaba un poco las alas. Y un tiempo después, de haber sido meses después, tenía un amigo que trabajaba en una radio también la radio del momento en esa época, que era la Rock and Pop. Y me dice, Dani, ¿sabes que me encanta cómo tú hablas? No sé qué, ¿por qué no vas a hacerte una prueba? Yo creo que serías buena locutora. Y me manda a hacer la prueba con el director de la radio, que también era un tipo muy conocido, y cuando yo salgo de esa prueba, el tipo me dice, esto sí es literal, porque el otro yo no me acuerdo muy bien cómo me lo dijo, pero me dijo, tú nunca deberías trabajar delante de los medios audiovisuales, porque tienes una voz nasal que es demasiado desagradable para la audiencia. O sea, con esos dos testimonios tú comprenderás que yo dije, listo, las comunicaciones masivas, por lo menos en medios de comunicación, definitivamente no son lo mío. Entonces me quedé siempre atrás y cuando yo salgo de la universidad, de hecho, durante la universidad trabajé en un programa muy conocido en Chile que se llamaba CQC, pero siempre detrás. Y cuando salgo de la universidad y entro a trabajar, entro a las comunicaciones estratégicas, que esa finalmente se convirtió en mi especialidad, encuentro estos talleres de media training y dije, bueno, si yo no tengo el don, porque en esa época se creía que las comunicaciones eran un don, tú nacías o no nacías con ese don especial. Yo dije, si yo no tengo el don, entonces le voy a enseñar a otros a cómo desarrollar ese don. Otros que sí lo tienen, ¿no? Y ahí empecé a hacer estos talleres de media training. Y en todo ese tiempo, yo siempre estuve detrás. Hubo un emprendimiento que a mí me tocó hablar mucho en televisión, pero eran respuestas muy cortitas, muy preparadas, que yo miraba a la periodista y parecía que yo estaba conversando con alguien. Yo sé manejar esos términos televisivos, entonces me ponía nerviosa, pero no tanto porque era mirar a la periodista, no era hablar en cámara, no era hablar a un público masivo. Y la verdad es que Dani Comunicadora fue mi gran desafío. Fue como me tengo que enfrentar a uno de mis mayores miedos, porque ya sé que no soy telegénica y sé que tengo una voz nasal súper desagradable, pero fue ahí que después de muchos años dije, no, pues si yo soy la que entrena a otras personas, yo sé que ser telegénica o no, primero es un mito, es de la antigua televisión, porque antes eran todos perfectos. ¿Te acuerdas que en la televisión no habían feos? O sea, no había gente fea, eran todos perfectos. Y eso había cambiado ya el 2020 cuando viene la pandemia. Y lo otro es que efectivamente cuando tú no te preparas para comunicar, lo que me pasaba a mí, te pones tan nerviosa que pasan algunas cosas. Lo que me pasaba a mí es que cuando ponías una cámara de televisión yo me ponía tan tensa que efectivamente mi cara se tensaba. Yo tendía a apretar la boca y a hacer unos movimientos con los ojos muy extraños. Y obviamente nadie me había enseñado a usar mi voz porque la voz nasal también se educa y tú puedes educar y aprender a usar los tonos más agudos, los tonos más graves, etcétera. Entonces básicamente lo que tuve que hacer para crear a Dani Comunicadora fue vencer mi mayor miedo y autoentrenarme.